multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo. Ante este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. No existen adjetivos en el diccionario para calificar el azoro con que la opinión pública mexicana recibió la noticia. Una rebelión indígena en México en tiempos del Tratado de Libre Comercio al final del siglo XX, impensable. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? Algunos viejos priistas como Fidel Velázquez adoptan una actitud intransigente y exigen que se aplique la mano dura del ejército en contra de los sublevados. Pero la difusión del movimiento zapatista y su repercusión provocan que cambie la actitud del presidente Salinas. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia. A fines de 1994, el país tenía un grave déficit en cuenta corriente de más de 27.000 millones de dólares, que se estaba financiando fundamentalmente con capital especulativo, y el peso estaba sobrevaluado. El equipo sedillista propuso una vez más devaluar el peso un 15%. Pedro Aspe, secretario de Hacienda en funciones, se opuso de nueva cuenta, pues implicaba romper el pacto de solidaridad económica entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos, además de que consideraba innecesaria la devaluación. Bueno, pero el problema no fue la devaluación de diciembre de 94, el problema fue la crisis financiera. La gran salida de capitales, ya en una circunstancia de prácticamente de insolvencia del país, un agotamiento de las reservas internacionales y la exigibilidad de todas estas obligaciones. México fue, por decirlo así, tristemente, pues el conejillo de Indias de la nueva globalización financiera en la que ahora vivimos. A la devaluación siguió el incremento de las tasas de interés y una inflación que alcanzó en marzo de 1995 una tasa anualizada del 55%. A Serrapuche la devaluación le costó el puesto. El 29 de diciembre fue sustituido en Hacienda por Guillermo Ortiz Martínez y el gobierno puso en marcha una serie de programas de corte recesivo para estabilizar la economía. Para entonces, la moneda había llegado a 8 pesos por dólar y la economía había decrecido en un 7%. Poco a poco el peso detuvo su caída y lentamente los mercados comenzaron a estabilizarse. Lo peor había pasado. Suscribió en julio de 95 la reforma electoral que le otorgó plena autonomía al Instituto Federal Electoral. Había ocurrido un cambio sin precedente. El Instituto Federal Electoral y el sistema electoral en su conjunto contaban con la confianza del ciudadano mexicano. En 1997, Zedillo se comprometió a garantizar que las elecciones de julio de ese año fueran transparentes, ya que se respetara el resultado de las votaciones. El PRI perdió la jefatura del gobierno del Distrito Federal y por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. Y el presidente reconoció sin reservas los triunfos de la oposición. La lucha política entre los distintos candidatos presidenciales fue muy competida y los medios hicieron una cobertura mucho más equitativa en torno a las actividades de los aspirantes. En julio del año 2000, el candidato Vicente Fox del Partido Acción Nacional triunfó en las elecciones presidenciales y se abrieron nuevas perspectivas para la democracia mexicana. El PAN rompió la hegemonía priista en el Poder Ejecutivo y tras 60 años de militancia opositora,
se consolidó como una de las principales fuerzas políticas del país.